Comenzamos a grabar la clase, ¿ya? Perfecto. Los voy a saludar de nuevo. No nos habíamos visto desde ya hace 2 semanas. Espero que haya estado bien su descanso, ¿ya? Igualmente me habían formulado a través de la misma grupo que tenemos en Team, si era posible programar nuestra primera evaluación para el día 9 de octubre, que es un día sábado. Les dije que no tengo ningún problema, ¿ya? No hay problema. Es sábado, pero en fin, no pasa nada. Si al final de cuentas vamos a utilizar, y esto se los voy a plantear ahora, vamos a seguir utilizando la plataforma que yo uso, que la verdad es que ha sido bastante exitosa, que es Quizzes, ¿ya? Por lo tanto, vamos a utilizar la modalidad de preguntas en alternativas y respuestas que tienen que elegir entre las alternativas que se les formulan, ¿ya? Bien, dicho esto, que tiene que ver con nuestra asignatura y las evaluaciones, vamos a continuar con concesión minera, ¿ya? Ya habíamos comenzado a hablar sobre las concesiones mineras y habíamos hecho ya la diferencia clara entre concesiones de exploración y concesiones de explotación, ¿ya? Las concesiones de exploración son aquellas que permiten al concesionario minero desarrollar actividades destinadas a conocer lo que hay en el terreno, explorar, ¿ya? Y las de explotación son aquella concesión que habilita no solamente para explorar, sino que para sacar el mejor provecho de una concesión, es decir, de beneficiarse de las sustancias minerales, ¿ya? Hay diferencias entre ellas. Ya decíamos que las primeras, las concesiones de exploración, se les conoce siempre con el nombre de pertenencias, las exploraciones, y la de explotación, disculpen, manifestación, explotación y explotación pertenencia, ¿ya? Ahora bien, hay varios temas de los que ya hemos hablado, pero que vamos a reforzar hoy, como yo he planteado siempre en mis clases. Creo que hay cosas que en la medida que se digan muchas veces contribuye al aprendizaje, como tener sumamente claro que las concesiones mineras se tramitan judicialmente, ¿ya? Son concesiones, tienen el nombre de una concesión, y por lo tanto es una entrega, una habilitación que entrega el Estado a quien es beneficiario, al concesionario minero. Ahora lo que ocurre, como dice el profesor Vergara Blanco, las concesiones mineras adoptan un destino orgánico, en el sentido de que funcionalmente es un acto administrativo que ha surgido orgánicamente en sede judicial. También hemos hablado de la razón o del motivo por el que esto es así. Y el motivo por qué esto ocurre es porque lo que se ha buscado es eliminar eliminar, ¿sí?, en su máxima expresión, la discrecionalidad, que es propia de los órganos de la administración, de un acto administrativo, la discrecionalidad. Sin perjuicio de ello, el juez civil, sobre quien recae la atribución de entregar o conceder o autorizar las concesiones mineras, igualmente tiene atribuciones, tiene facultades, ¿ya? Esto también ya lo hemos dicho, pero, insisto, hay cosas que van a volver a oír, porque podría ser que en la clase de hoy haya alumnos que no hayan estado en las clases anteriores, o bien por el solo hecho de que no nos hemos visto hace más de una semana, lo pueden haber perdido de vista, ¿ya? Pero el régimen de concesiones mineras es un régimen que conserva el nombre de concesiones, pero no nace a partir de un acto administrativo, sino que nace a partir de un acto de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, y por lo tanto se constituyen a través de las sentencias judiciales. Son procedimientos no contenciosos, también lo hemos dicho, ¿ya? Pero que podrían convertirse en contenciosos. ¿A quién demandamos? Demandamos al Estado, porque el Estado
o en contra de quién presentamos la acción, la solicitud, en contra del Estado, porque el Estado ya dijimos que conforme el 1924, inciso séptimo de la Constitución Política de la República, que se encuentra vigente aún, es el Estado el propietario de, todo aquello que está dentro de las entrañas de la tierra, es decir, de las sustancias minerales. Y por lo tanto, si yo, persona común y corriente, deseo acceder a ellas, debo hacerlo a través de este régimen concesional, solicitándoselo al Estado, ¿ya? La Constitución Política de la República es quien encarga una función administrativa a un tribunal, ya lo hemos dicho. El propósito, voy a seguir lo que plantean la diapositiva, el propósito o la finalidad de la concesión minera es obtener el desarrollo de la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. En palabras del profesor Vergara Blanco, el interés público de la concesión minera es el logro de una efectiva explotación de la riqueza mineral. Esta finalidad no solo otorga al concesionario el derecho a explotar, sino que debe también obligarlo a llevar a cabo efectivamente labores destinadas a ese propósito. Para el profesor Vergara Blanco, la entrega de los títulos concesionales, que es la etapa en la que nos encontramos, es parte de la primera fase, porque hay otras fases. Él considera que hay una segunda fase y una tercera fase. Entre paréntesis, les voy a ir dejando textos del profesor Vergara Blanco que son son sumamente buenos. Vergara Blanco es súper lúcido y muy claro en explicar, y también cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que repite muchas veces lo mismo. Pero el motivo, más que repetirlo, es parte de una idea a partir de aseveraciones que ya vienen de otras, pero todo ello contribuye, a mi juicio, a esta cosa o a la comprensión e incorporación de los contenidos, ¿ya? Pues bien, esto, la entrega de los títulos concesionales, es la primera etapa, la primera fase, porque se le otorgan con ello a los interesados el derecho a explorar y explotar la concesión minera, fase que requiere además habilitar a estos interesados concesionarios mineros para ingresar al terreno o predio superficial según el Código de Minería, y así con ello acceder a las riquezas minerales que su concesión ofrece. También hemos hablado de esto. Hemos dicho que la concesión minera siempre, una vez que se otorga, habilita al concesionario minero a desarrollar actividades mineras en aquella parte donde está podríamos decir, las sustancias minerales. Pero como ya hemos anticipado, y a partir solamente de la lectura de las primeras disposiciones, que es la Constitución, todo esto está en las entrañas de la tierra. Y uno dice, ¿qué pasa con el predio superficial, con la superficie? También lo hemos dicho varias veces, pero siempre, siempre, porque esto es un principio, recordar de que hay dominios distintos. Los dominios son separados. El dominio del predio superficial es uno, y el dominio de las sustancias minerales o de la riqueza mineral es otra. Y por lo tanto, por esas razones que de hecho, la entrega de los títulos concesionales, es una primera etapa, porque luego viene una siguiente etapa, que es la que le permite al concesionario minero, fundado o amparado en este derecho de propiedad que se le reconoce con su título de concesión minera, tendrá que acceder de algún modo a ese predio a través del régimen de las servidumbres, ¿ya? Si es que algo les cambia, me tienen que avisar. Parece que ya no están viendo la diapositiva, ¿o sí? Sí se ve, profesora. ¿Yo aún? Ah, perfecto. Fantástico. Ya. Dice que no se muestra con fidelidad optimada. Perfecto. Perfecto. Entonces, la concesión de la que es titular no basta por sí sola para ese propósito. Ya lo dijimos, necesitamos otro título que es la servidumbre. Pues bien, aquí hay algo bien importante.
una vez repasado estos conceptos elementales sobre concesión minera, vamos a ver los caracteres jurídicos de la concesión. Muchas veces dicho, pero reforzarlo, el origen de la concesión minera es judicial. Las concesiones mineras se constituyen siempre por resolución judicial. Artículo 7º, número 24, inciso, disculpen, ¿qué dije artículo 7º? No, artículo 19, número 24, inciso 7º de la Constitución, derecho de propiedad. Estas son garantías fundamentales, son esas que uno tiene que aprenderse, ¿ya? Y esta norma está replicada también en el artículo 5º de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras. Entre paréntesis, hay un cuerpo normativo muy importante en materia minera, que es el reglamento de concesiones mineras, ¿ya? Que en muchas ocasiones refuerza disposiciones del Código de Minería, ¿ya? Incluso de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras, pero que igualmente se refiere a la forma en que se tramitan estos procedimientos y cómo se constituyen. De hecho, Vergara Blanco, en un texto que tiene, hace una crítica y plantea de que considera de que se haya dictado un reglamento de concesiones mineras es un exceso en las atribuciones del presidente. Acuérdense que los reglamentos tienen su origen en la potestad. ¿Se acuerdan cómo se llama esa potestad o no? Del presidente de la República, potestad reglamentaria, ¿ya? Y Vergara Blanco hace una crítica y dice que considera que es un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, porque más bien el reglamento tiene una naturaleza orgánica, ese reglamento de las concesiones mineras, y tal vez bastaba con que se dictara un auto acordado de la Corte Suprema en ejercicio de estas facultades económicas que tienen los tribunales superiores de justicia. Es un paréntesis, ¿ya? Porque lo que quiero decirles con ello es que hay, hasta ahora, también es importante ya hacer este recuento, vamos, si ustedes se fijan, con el avanzar o con el avance de las clases, vamos sumando textos normativos, ¿ya? Partimos por la Constitución, hemos leído el Código de Minería, tenemos la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y además sumamos hoy día el Reglamento de Concesiones Mineras, ¿ya? Estos 4 textos normativos contienen normas referentes a las concesiones mineras y a la actividad minera, ¿ya? Como les decía, el derecho de propiedad del 1924, inciso 7º, es replicada en la Ley Orgánica de Concesiones Mineras en su artículo 5º. Las concesiones mineras se constituirán por resolución de los tribunales ordinarios de justicia en procedimientos seguidos ante ellos sin intervención decisoria alguna de otra autoridad o persona. Eso es lo que el profesor Vergara Blanco dice, eliminar a cero la discrecionalidad, ¿ya? Propia de la administración, de la actividad de la administración como servicios públicos, ¿ya? Por la época de estas normas, no cabe duda, no lo dice, pero también lo hemos dicho en clases, los tribunales ordinarios de justicia se refiere a los tribunales civiles. Hoy día esos son nuestros tribunales ordinarios. El artículo 34 del Código de Minería indica que las concesiones mineras se constituyen por resolución judicial, dictada en un procedimiento no contencioso, sin intervención decisoria alguna de otra autoridad o persona. Carlos Ramírez, dígame. Sí, profesora, lo que pasa es que estoy escuchando que está avanzando, pero yo por lo menos sigo viendo la diapositiva en la que dice artículo 19, número 24. Creo que está pegada. Sí, caracteres jurídicos de la concesión. No, yo estoy viendo una que dice artículo 19, número 24, CPR. Oh, ya. Y a ver, se supone, pretendo que vean uno que dice caracteres jurídicos de la concesión. Pero si no la ven, yo se la coloco de otra manera. Profesora, yo veo esa diapositiva que usted dice. ¿Caracteres jurídicos de la concesión? Sí, letra A, origen judicial, ¿sí? ¿Esa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted la ve? Sí, profesora, yo veo la Y misma. yo también, profesora. Yo igual, profe. Ya, Carlos parece que puede tener algún desfase.
Sí, F5. al parecer sí. Ya. Ya, qué bueno que lo estén viendo. Perfecto, porque estamos en eso, en los caracteres jurídicos de la concesión. Y estamos en realidad reforzando las normas que fundan esta aseveración, el origen judicial de las concesiones. Será de competencia de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones, cuando ello ocurra, obviamente. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o de la extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas también por los tribunales ordinarios, y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. ¿Ya? Eso en relación al origen judicial. La razón de que una concesión minera nazca y se extinga por resolución judicial es la necesidad de ofrecer al concesionario minero garantías de probidad y de imparcialidad, cualidades que ofrece el Poder Judicial hasta ahora, pues en el negocio minero es de gran interés y se requiere de la máxima seguridad posible. Esto lo entrega el acto de autoridad en cuya virtud nace o expira el derecho a explotar minas. En algún momento ya lo habíamos comentado, ¿ya? Esa es la razón por la que, si bien es un procedimiento concesional, la Constitución le entrega atribuciones al Poder Judicial para entregar estas concesiones, porque de esa manera lo que busca es ofrecerle al interesado inversionista, al que le interese desarrollar la actividad minera, ofrecerle un régimen serio, estable y, como les decía, exento o eliminando en la mayor medida posible las arbitrariedades. Porque los jueces tienen el deber, tienen la obligación de resolver conforme a derecho. Distinto es el caso de las autoridades administrativas, que normalmente, si bien existen normas reguladoras de ciertas actividades, sabemos, y bien sabemos, que existen también otros intereses que pueden verse involucrados en las soluciones o en las resoluciones de un servicio público. Y en reconocimiento de eso, que es una realidad, en los años 80 el legislador entregó el régimen de concesiones a los tribunales ordinarios de justicia, ¿ya? Y efectivamente fue un impulso a la actividad minera, ¿ya? A partir de esta regulación, la actividad minera en Chile empezó a desarrollarse, ¿ya? No fue, esto es bien importante, no fue producto del azar que a partir de los 80 empezaran los trabajos de exploración de grandes mineras. Yo ya les he comentado, Minera Escondida empezó a desarrollar sus trabajos de exploración entre el 83 y el 84 aquí en Antofagasta, ¿ya? No fue producto del azar, no fue producto de que en el 80 por casualidad llegó un geólogo. No es así, sino que es resultado de esta regulación, ¿ya? Por eso en algún momento también yo lo decía en clases anteriores, es de suma importancia que se conserve esta disposición, porque Chile es un país cuyo principal ingreso es la actividad minera. Quien diga algo distinto está equivocado. O puede ser alguien que nos quiere timar, o en realidad es un ignorante. Pero la mayor cantidad de ingresos en Chile es la actividad minera. Aporta más del 10% del Producto Interno Bruto. Y no hay otra actividad en Chile que aporte ese porcentaje. Por esa razón es que hay que ser muy serio en la redacción de al menos el 1924, inciso sexto, ¿ya? Y por eso es que uno espera que quienes están hoy día en la Asamblea Constituyente sean también personas serias. Pero no hay muestras de eso, parece, ¿ya? Bien, un segundo carácter jurídico de las concesiones mineras es el derecho, o sea, es que las concesiones mineras son derechos reales inmuebles. También lo habíamos anticipado, porque cuando leímos el Código de Minería en su artículo 2 y también la ley orgánica, habíamos anticipado de que la concesión minera otorga a su titular un derecho real inmueble,
¿ya? Es un derecho real por cuanto se ejerce sobre una cosa. Eso es elemental. De civil primero, o de introducción al derecho, yo no me acuerdo. Las sustancias minerales concesibles que se encuentran dentro de sus límites, por lo tanto, son cosas. Y este derecho real se ejerce sobre una cosa sin respecto a determinada persona, como dice el concepto de derecho real. Artículo 2 de la Ley Orgánica y también del Código de Minería. El derecho real de concesión se ejerce sobre el inmueble constituido por las sustancias minerales concesibles que componen el yacimiento que se encuentra dentro de sus límites, por lo que es un derecho real inmueble distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque incluso podrían tener un mismo dueño, pero ese único dueño tiene derechos reales separados. El derecho real inmueble respecto de la concesión minera y las sustancias minerales que hay dentro de ella, y por otro lado está el derecho real sobre el predio superficial. Podría ser, reitero, que sea una misma persona o personas diferentes, pero aquí lo que hay que destacar, y esta idea es coherente con el principio que habíamos dicho, que hemos dicho ya varias clases, la separación de los dominios, ¿ya? Son diferentes la concesión minera y las sustancias minerales respecto del predio superficial, ¿ya? Hasta acá, alumnos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo voy a agregar una cosa. Si bien llevamos dos caracteres jurídicos de las concesiones, que es el hecho de que tiene un origen judicial y que es un derecho real inmueble, debo decir, a propósito del primer punto del origen judicial, que la Constitución, partiendo del 1924, me apareció un aviso aquí, nada que ver. ¿Siguen viendo con normalidad la diapositiva? Sí, profesora, se ve bien. Ya, perfecto, gracias. Les decía, si hay algo importante en relación al primer carácter o carácter que es el origen judicial, es que la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y el Código de Minería le otorga al juez amplias facultades, pero esas facultades no se refieren a la discrecionalidad, ¿ya? Porque todos los jueces tienen que siempre fallar y resolver conforme a derecho. Estas 4 facultades o estas amplias facultades son 4. Primero, decidir otorgar o no la concesión. Primera facultad. Es decir, ¿puede o no puede otorgar la concesión? Segundo, el juez tiene la facultad de corregir errores que observe en el procedimiento. No necesita que el interesado acceda o lo solicite, sino que puede hacerlo de oficio. Y además tiene un control permanente del examen de juridicidad del procedimiento concesional. Esto es muy importante porque cuando se entrega la concesión minera hay una disposición expresa que dice que se entiende, si es que hay vicios en el procedimiento, se van a tener por saneados para que nazca de manera limpia y sin ningún tipo de vicios la concesión minera, ¿ya? Ahí todavía no llegamos, pero ahí, o en esta etapa, donde el juez examina entregar o no la concesión minera, toma un rol importante un interviniente que vimos al inicio del curso, el Cernagiomin. El Cernagiomin emite un informe técnico y normalmente por el carácter técnico, si bien también es facultativo que el juez atienda a su contenido, es habitual que lo haga, ¿ya? Porque vamos a ver también ya más adelante que la concesión debe tener una forma y una forma física, ¿ya? Y debe tener una superficie. Pues bien, en eso contribuye muchísimo o colabora el Cernagiomin, para que el juez, que no es un profesional técnico del área minera, pueda conocer si efectivamente se cumplen estas exigencias que impone el Código de Minería y la Ley de Concesiones Mineras. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta?
Si no hay preguntas, seguimos. Profesora, consulta. Dígame. ¿Cuántas facultades dijo que eran? ¿Eran 3 o 4? Les dije 4, pero son 3. Ah, ya, son 3. Ya, profesora, muchas gracias. En mi cabeza me había quedado con 4, pero son 3. Decidir otorgar la concesión. Segundo, la facultad de corregir los errores que observen el procedimiento de oficio. Y tercero, llevar adelante un control permanente del examen de juridicidad del procedimiento concesional. Entre otros procedimientos que también existen. ¿Ya? A ver, ahí sí. Sí, ahí me moví. Cambié la diapositiva. ¿Se ve? Sí, profesora, sí se ve. Ya, perfecto. El título sigue siendo el mismo, caracteres jurídicos de la concesión. Yo aquí destaco algo de lo que ya hemos hablado. Principio básico del derecho a minería. La separación absoluta entre el dominio sobre el suelo y el dominio sobre la concesión minera. Cualquier derecho que afecte el dominio del suelo no va a afectar el derecho de la concesión y viceversa, porque son separados, distintos, diferentes. Aunque podrían tener el mismo dueño, pero siempre son dominios distintos. El derecho civil en materia minera es supletorio. ¿Por qué? Por las particularidades de la actividad minera. El artículo 2 de la Ley Orgánica y el artículo 2 del Código de Minería lo confirman de la siguiente manera. Primero, nos dice que la concesión es oponible al Estado y a cualquier persona. Y segundo, la concesión es transferible, transmisible, susceptible de hipoteca y otros derechos reales y en general de todo acto o contrato. Y esto también, me parece que lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene mucho sentido y evidentemente es coherente con que la concesión minera es un derecho real inmueble, tiene que tener estas cualidades que acabo de leer y que las destaqué en amarillo, porque además son de gran utilidad para el concesionario minero, en el sentido de que muchas veces se accede al crédito justamente constituyendo hipotecas sobre la concesión, ¿ya? Sobre su contenido. Entonces, por esa razón es que se puede enajenar, se puede constituir hipotecas, son transferibles, yo los puedo vender, lo puedo arrendar o puedo heredarlo, son transmisibles. Lo dejé en rojo, separación absoluta de ambos derechos. Me dan un minuto nomás, voy a hacer un pequeñito, tengo que, denme un minuto, vengo a... Y alumnos, les pido disculpas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Les voy a pedir que algún compañero tenga por ahí el Código de Minería y la Ley Orgánica y veamos el artículo 2, por favor. ¿De la ley o del código, profesora? Código de Minería, las dos disposiciones coinciden, 2 del Código de Minería y 2 de la Ley Orgánica, por favor. Ya. Del Código Minería, artículo 2. La concesión minera es un derecho real e inmueble, distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño, oponible al Estado y a cualquier persona, transferible y transmisible, susceptible de hipoteca y otros derechos reales, y en general de todo acto o contrato y que se rige por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en los que contrarían disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional o del presente Código.
La concesión minera puede ser de exploración o de explotación. Esta última se denomina también pertenencia. Cada vez que este código se refiere a la o las concesiones, se entiende que comprende ambas especies de concesiones mineras. Y el 2 de la ley. De la ley 18.097. Artículo 2. Las concesiones mineras son derechos reales e inmuebles, distintos e independientes del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño, oponibles al Estado y a cualquier persona, transferibles y transmisibles, susceptibles de hipoteca y otros derechos reales, y en general de todo acto o contrato, y que se rigen por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en los que contrarían disposiciones de esta ley o del Código de Minería. Exactamente. Eso, si ustedes se fijan, es lo que conversamos recién, ya para propósitos académicos lo ordenamos como un carácter jurídico, pero coinciden ambas disposiciones en su contenido, ¿ya? Si seguimos avanzando, ¿ven? Cambié la diapositiva, ¿la ven o no? Sí, sí se cambió. Ya, perfecto. Caracteres jurídicos de la concesión, seguimos en la misma materia. Inmuebles accesorios, ¿ya? Si bien ya dijimos que la concesión minera es un derecho real inmueble, también lo son otros bienes que acceden o que son accesorios a la actividad minera, ¿ya? Estos se le llaman inmuebles accesorios de la concesión. Están en la ley, en el artículo 3.3 de la ley orgánica. No me fijé quién compañera leyó, pero si lo puede leer, ¿puede leer también el artículo 3.0, por favor? Sí, profesora. Ya. Artículo 3. Las facultades conferidas para las concesiones mineras se ejercen sobre el objeto constituido por las sustancias minerales concesibles que existen en la extensión territorial que determina el Código de Minería, la cual consiste en un sólido cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales que la limitan. Son concesibles y respecto de ellas cualquier interesado podrá constituir concesión minera. Todas las sustancias minerales metálicas y no metálicas, y en general toda sustancia fósil, en cualquier forma en que naturalmente se presenten, incluyéndose las existentes en el subsuelo de las aguas marítimas, sometidas a la jurisdicción nacional que tengan acceso por túneles de tierra. Las sustancias minerales concesibles contenidas en desmontes, escorias o relaves, abandonadas por su dueño, son susceptibles de concesión minera junto con las demás sustancias minerales concesibles que pudieran existir en la extensión territorial respectiva. No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, ni los yacimientos de cualquier especie situados, en todo o en parte, en zonas que conforme a la ley se determinen como de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros, sin perjuicio de las concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional. No se consideran sustancias minerales las arcillas superficiales, las salinas artificiales, las arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción, todas las cuales se rigen por el derecho común o por las normas especiales que a su respecto dicta el Código de Minería. Si ustedes se fijan, gracias Leslie, el artículo tercero, transcribe gran parte del 1924, inciso séptimo y siguientes, ¿ya? Haciendo énfasis nuevamente en aquellas sustancias que son concesibles, aquellas que no lo son, y el tratamiento de aquellos que no son concesibles, pero que sí se pueden utilizar conforme a normas del Código Civil, como por ejemplo las arenas, que ahí encontramos la gravilla, todo ese tipo de cosas, ya que también se puede una persona usarlo, explotarlo, pero no a través del régimen de concesiones mineras, ¿ya? Porque no es sustancia mineral, ¿ya? Estas son disposiciones que ustedes tienen que leer al momento de estudiar, ¿ya? Pues bien, refiriéndonos a los inmuebles accesorios, estos se llaman inmuebles accesorios de la concesión.
Dentro de ellos están las construcciones, las instalaciones y los demás objetos destinados de manera permanente por su dueño a la investigación, al arranque, a la extracción de sustancias minerales. Estos pueden ser inmuebles por adherencia o inmuebles por destinación. Ahí se aplican las normas del Código Civil y las definiciones que ustedes estudiaron en primer año, en segundo año. Los inmuebles por destinación, para ser considerados como tales, la destinación a los fines de la actividad minera debe ser permanente y la debe hacer el dueño de la concesión. Es decir, el destino de una cosa para que termine siendo un inmueble por destinación es que de manera permanente se utilicen para la actividad minera. ¿Quién además debe hacerlo? No cualquier persona, no el vecino, no una persona que viene de manera provisoria o temporal, sino que el propio dueño. Si la destinación es temporal o la hace otra persona que no es el dueño, simplemente no se cumple con esta característica y por lo tanto no lo podríamos considerar como un inmueble accesorio de la concesión y por lo tanto estaría fuera. Si eso es lo importante, entender que todos estos inmuebles accesorios de la concesión se entienden incorporados en la concesión minera, pero en la medida que cumplan estas condiciones. La destinación de los inmuebles debe estar dirigida a la investigación en el sentido de la búsqueda de minerales, es decir, al arranque, que es la separación de los minerales del yacimiento mismo, o la extracción, es decir, la acción de sacar minerales del interior, de la tierra. Otra destinación también puede ser aquella que se cumple en la fase de beneficios. Los hace perder el carácter de inmuebles accesorios de la concesión. Ahora bien, repito que estas cosas, que son bienes muebles por su naturaleza, pueden convertirse en inmuebles por una vía distinta, por adherencia o por destinación. En el caso de la destinación, tienen que ser inmuebles que bienes muebles, disculpen, que permanentemente se utilicen para la actividad minera y solo por su dueño. Se me ocurren las plantas. Las plantas podrían, me refiero a las plantas, aquellos equipos que funcionan instalados dentro de la concesión. O si vamos a ser más rigurosos, en el predio superficial, pero en la superficie que constituye la concesión, ¿ya? No lo hemos visto todavía, pero tenemos que verlo necesariamente para que podamos entender con claridad esto que yo les estoy contando, esta necesidad de constituir una servidumbre, para que estas plantas y todo ello se entiendan parte de la concesión. Una compañera nos agregó algo importante y nos dice artículo 570 y siguientes del Código Civil, inmuebles por destinación. Muchas gracias. Acuérdense que eso siempre está en el Código Civil. Ahí moví. Perfecto. Letra C. Dentro de los caracteres jurídicos de la concesión, las concesiones mineras gozan de una garantía constitucional. Es algo de lo que les decía yo recién, cuando les hablaba de la necesidad imperiosa de que aquellos que están discutiendo una nueva constitución sean personas serias, medianamente formadas, es justamente por lo que significa para la actividad minera esto, la garantía constitucional que hay detrás de la concesión minera y la seguridad que eso le da al concesionario minero, al que decide invertir y que desarrolla una actividad minera. El dominio del titular sobre su concesión minera está protegida por la garantía constitucional del derecho de propiedad, ¿ya? 1924 y su séptimo. En caso de que no exista acuerdo, es decir, expropiación, en el caso de expropiación, la indemnización deberá ser pagada en dinero en efectivo y al contado. Eso lo dice el inciso 3º y 4º del 1924. Ya estoy retomando la garantía fundamental del derecho de propiedad. Cuando hay expropiación, si es que no hay acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero en efectivo. Voy a hacer una pequeño paréntesis a propósito de esto y de temas que son bien contingentes. No sé si lo han escuchado, la famosa, no, mira, ¿sabes qué? A propósito de las AFP, no, ¿sabéis que en realidad tenemos que nacionalizar estos fondos?
y otros dicen, no, en realidad hay que expropiarlos. No, la verdad es que fuera de la opinión que yo tengo sobre los ahorros previsionales, aprovecho de decir esto, o me tomo este tema y de la expropiación para recordarles que cuando hablamos de expropiación estamos hablando de que estamos quebrando o desatendiendo el derecho de propiedad como garantía fundamental en base al bien social, a la función pública del derecho de propiedad. Así se le llama, función pública del derecho de propiedad, ¿ya? Justamente porque tal vez mi pedacito de casa necesita o va a ser más útil para hacer una carretera o para hacer un camino muy importante para toda la ciudad, ¿ya? Eso se llama la función social del derecho de propiedad. Y cuando se me expropia, eso consiste que yo dejo de ser propietario, el Estado desconoce mi derecho de propiedad en función a esto, a que con eso todos nos beneficiamos, pero a cambio me indemniza, ¿ya? Eso es una expropiación. Aquella persona que es expropiada es indemnizada. Pero cuando alguien habla de nacionalizar, créanme que no existe eso. El Estado simplemente no me indemniza. Y eso es importante tenerlo muy claro cuando hablamos de expropiación. La expropiación, insisto, es no desconocer, sino que quebrarle o desatender el derecho de propiedad, enseguida Belén, pero como contrapartida a que yo como Estado dejé de respetar el derecho de propiedad de una persona, yo lo indemnizo. Hubo una alumna que levantó la mano, que me parece que decía Belén. ¿Aló? Sí, profesora. Sí. Era como una acotación o como un comentario. Me acuerdo que hace muchos años pasó esto del expropiación cerca de las casas que están bajando en Salvador Allende. Sí. Y claro, hubo muchas personas que no estuvieron contentas con el dinero que se le dio en ese momento. Sí. Y estuvieran haciendo manifestaciones, o sea, trataron de hacer algo y en realidad nadie hizo nada más y se tuvieran que conformar con el dinero que recibieron o como la tasación que le dieron por sus casas. Le agradezco, Belén, muchas gracias. Yo les voy a agregar algo más. En realidad, las expropiaciones tienen la forma de un juicio, o mejor, tienen la forma de una acción judicial, y se inician por una acción judicial. Y yo, como expropiado, puedo manifestar que estoy disconforme con el monto de la indemnización y puedo reclamar. Eso se hace en el mismo juicio y se convierte la gestión en no contenciosa, o sea, disculpen, sí, en no contenciosa porque empieza con V, cuando digo V me refiero como a la nomenclatura de las causas, y se convierte en una causa contenciosa, cuando yo reclamo de la indemnización que se me ofrece. Es decir, yo puedo efectivamente reclamar y perfectamente es una opción, o una posibilidad, mejor dicho, tener éxito, acreditando que tal vez los 15 metros cuadrados que me van a expropiar no valen, ejemplo, 40 millones, sino que valen 43, ¿ya? Les voy a poner otro ejemplo. Ustedes conocen unos edificios que ahora ya no existen, los demolieron, pero se llamaban Los Nichos, en el sector de Nicolás Tirado. Sí, el que queda cerca del Sí. Sejm, si no me equivoco. Sí, Nicolás Tirado, por ahí donde está Kaufman. Claro, ahí mismo, sí. Exactamente. Pues bien, esos departamentos en suma eran 276, ¿ya? Hubo personas, bueno, la razón por la que se demolieron es porque se les llamaba Los Nichos porque cada departamento medía 37 metros cuadrados, ¿ya? Y estaban proyectados para hacer viviendas para 4 o 5 personas en 37 metros cuadrados, ¿ya? Eran las políticas habitacionales de los 80 y bueno, sabemos de que eso provocó muchos problemas, hacinamiento y en reconocimiento de esas debilidades el Estado dijo, ya sabes qué, me voy a hacer cargo y voy a demoler esto y voy a hacer
van a ser edificios igual, ¿ya? Pero de unidades más amplias, no van a ser de 37. Hoy día hay viviendas sociales de 65, ¿ya? 65, de ahí para arriba. Y hubo personas que, si bien podían entregar su vivienda de manera voluntaria, es decir, cederlas para recibir una nueva, hubo algunos que no estuvieron de acuerdo y hubo que expropiarlos. Esas personas expropiadas no es que perdieran su vivienda a cambio de nada, sino que tuvieron que entregarlas o las perdieron a cambio de una indemnización. Eso es una expropiación, ¿ya? La expropiación siempre lleva de la mano una indemnización a la persona afectada. ¿Por qué? Porque deja de ser dueño. Y el derecho de propiedad es una garantía fundamental. Por eso es que está regulado el régimen expropiatorio en la Constitución, ¿ya? Volviendo, Profesora, ¿y dígame. esta expropiación tiene que ser sí o sí para todas las personas y no hay ninguna persona que pueda resistirse en este caso y todas tendrían que recibir esa indemnización? ¿O cómo? Sí, las expropiaciones no tengo posibilidad de resistirme. Lo que yo puedo discutir es el monto de mi indemnización. ¿Por qué? Porque se entiende que hay un derecho superior al de propiedad mío. De hecho, a mí jamás me van a expropiar porque el Estado quiera ocuparlo para poner una carnicería, por ejemplo. O no podría actualmente. Sino que tiene que ser en función de un bien colectivo, de un motivo que beneficie a todas las personas. De hecho, estas expropiaciones tienen como propósito, las que yo les acabo de contar, estos departamentos, que ahora ya no van a haber 270 familias como habían en esos 8 o 6 edificios, sino que van a haber más de 600. En ese espacio se van a construir aproximadamente 2 o 3 torres, no conozco bien el proyecto, pero en total van a sumarse como 500 o 600 familias. Es decir, hay un beneficio que supere mi propio derecho de propiedad, indiscutiblemente que sí. Y no solamente porque van a haber más personas, sino que porque estas 600 van a vivir mejor que como lo hacían antes. Este mismo argumento es el que justificó la expropiación de Salvador Allende. A lo mejor yo me quedé sin patio. Ya no puedo tener, no sé, el perro, el gato, la parrilla, pero en realidad, con mis 15 metros cuadrados de patio, tenemos una pista más para una ciudad completa, por ejemplo. ¿Me siguen? Eso se llama función social del derecho. Ese monto negociable es para todas las personas, ¿verdad? O sea, todas las personas tendrían que llegar a ese acuerdo para poder tener el monto que le ofrece. No, la indemnización es un valor que se fija de acuerdo a una tasación. Y cuando me expropian, el acto expropiatorio que se publica en el diario oficial indica el valor de la indemnización. Pero como tiene la forma de un procedimiento judicial, una vez que yo soy notificada válidamente, puedo reclamar. ¿Cómo reclamo? Tengo que reclamar de manera fundada, como todo reclamo. Y obviamente lo que tengo que tener es una tasación distinta, que me diga, sabe que en realidad esto no vale 3 pesos, vale 6 pesos, por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto, todas las personas expropiadas saben desde el momento en que son notificadas de cuál es el valor de su indemnización. Lo que ellos tienen que hacer luego es comparecer en el proceso judicial y reclamar, dependiendo del tipo de expropiación, pero prácticamente todos tienen un procedimiento similar, reclamar del valor de la indemnización. Y ahí el juicio se convierte en un juicio, podríamos decir, en una gestión contenciosa, donde lo que se discute es el valor de la indemnización. Nada más, no se discute la expropiación, se discute el valor de la indemnización. ¿Ya? Entiendo, profesora. Gracias. Pues bien, volviendo a la garantía constitucional del derecho a propiedad que beneficia al concesionario minero, el dueño de la concesión de exploración tiene, entre otros, el derecho exclusivo de hacer labores de exploración dentro de los límites de su concesión, y el concesionario de explotación tiene el derecho de explorar
explotar, extraer, apropiarse de las sustancias que son objeto de la concesión. Todo eso es derecho de propiedad para el concesionario minero. Todo eso. En este mismo sentido, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Concesiones ratifica la norma constitucional. La privación de las facultades de iniciar o de continuar exploración, extracción y apropiación de las sustancias objeto de una concesión minera constituye una privación de los atributos o facultades esenciales del dominio y, por lo tanto, yo, en esa situación en la que soy privado del ejercicio del derecho que me otorga el ser concesionario minero, podré exigir el cumplimiento como cualquier garantía fundamental, porque yo, concesionario minero, soy titular de la garantía fundamental del derecho de propiedad. Como normalmente la forma más habitual o lo que ustedes más han escuchado es el ejercicio de los recursos de protección. Esa es la acción destinada al amparo o a restablecer el derecho, el imperio del derecho cuando alguna de estas garantías fundamentales es desatendida. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. No, profesora. Ya. Si no hay preguntas, vamos a llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque después viene la expropiación. Ya hablamos brevemente de ello, pero además de la indemnización, en el caso del daño patrimonial que existe acá, que es distinto, ¿ya? Y nos falta la inembargabilidad, el carácter indefinido, ¿ya? Faltan varias cosas, entonces vamos a dejarlo hasta acá para la siguiente clase retomar y ya seguramente terminamos esta parte, ¿ok? Les voy a dejar ahora mismo, o sea, en un rato más, les voy a dejar un texto muy entretenido del profesor Vergara Blanco que les presenta esto que les contaba él le llama la exclusión de la discrecionalidad en las concesiones mineras, porque no hay autoridad administrativa, y además él en ese texto identifica principios del procedimiento concesional minero, ¿ya? No son más de 10 hojas, se los voy a dejar más ratito, ¿ok? Para que se entienda como parte del contenido de la materia. Disculpe, profesora, lo va a subir al Team, ¿cierto? Al Team, así es, lo voy a subir al Team. Gracias. ¿Ya? Y alumnos, que estén muy bien. Los veo el día jueves. El jueves partimos a las 18:15 o a las 18:30. En mi parte, por mi parte me conviene a las 6:30 porque a las 6:15 salgo del trabajo. Ya, no hay problema. Mire, yo